El periodista Luis Rosales se encuentra en Jordania, ahí en un congreso que tiene que ver con el periodismo árabe. Él nos va a contar un poco de esto y de otras cosas. Querido Luis, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Al contrario, un gran gusto estar con ustedes. Luis, ¿nos cuentas de qué se trata este encuentro en el que estás? Bueno, acá es una organización muy importante que nuclea a periodistas de todo el mundo árabe. Hay magrebíes de toda la zona del Levante, aquí de Siria, de Irak, del Líbano, de los países del Golfo, de Arabia Saudita, de Jordania. Hay palestinos también. Eh, eh, con la idea de difundir, con mucho soporte de las fundaciones europeas, sobre todo de Europa, ¿no? De algunos parlamentos europeos, entidades de prensa europea, con la idea de fortalecer y difundir la prensa libre en esta región del mundo donde es bastante difícil que esto se consiga. Así que es un congreso más que interesante, donde cuentan experiencias en los diferentes participantes de diferentes países, ¿no? Yo tengo que dar una charla el domingo, esto dura 3 días, hoy viernes, mañana sábado y pasado domingo. Yo doy una charla el domingo sobre algunas experiencias, propias de Argentina, ¿no? Uh-huh. Y dijiste, claro, están ahí reunidos en Jordania muchos periodistas árabes donde es muy difícil ejercer el periodismo libre y en un momento, bueno, en el cual esta guerra del Hamas con Israel, Israel con el Hamas, ocupa la atención de gran parte del mundo. ¿Qué es lo que los pasillos, y no solo los pasillos, se va escuchando ahí? Bueno, hay, a ver, en Jordania el 60% de la población es de origen palestino, algunos refugiados de guerras anteriores, otros por cómo quedaron los límites en su momento, cuando los ingleses metieron bisturí por acá, dividiendo países y en otras épocas, ¿no? Incluso antes de la creación del Estado de Israel, me refiero. Eh, y entonces hay como una predisposición a que la causa palestina es como muy fuerte y muy popular por aquí. Pero más allá de ese tema que abarca, uno siente en la vida diaria, en salir a la calle, el impacto. Bueno, vos conocés, las distancias por acá son ínfimamente pequeñas comparadas con Argentina. La guerra está a 120 kilómetros de esta capital de 4 millones de habitantes. A 50 kilómetros está la frontera con Israel y un poco más allá empieza la zona de guerra. Este, y, y uno nota en la merma del turismo, uno de los principales ingresos de Jordania. Ayer estuve visitando, que no conocía, Petra, el sitio histórico, arqueológico, y está bastante vacío respecto de lo que era normalmente. Los hoteles están bastante más vacíos. Este no, casualmente, porque, bueno, hay una afluencia como está el seminario, es medio artificial. Y después la cantidad de medidas de seguridad que ellos ya tienen internalizados, te controlan de armamento, de metales para entrar al hotel, revisan abajo de los autos con espejos para ver si hay explosivos, etcétera. Es una zona compleja donde todo es controvertido, controversial, pero como se trata de una organización, de un congreso que se viene trabajando desde hace tiempo, no es la primera oportunidad, hay varias, se repiten seguido esto, hay talleres, hay capacitación para periodistas para que hagan periodismo de investigación, periodismo libre. Eh, Periodistas israelíes, la Luis. agenda la agenda no está necesariamente signada por la guerra, por más que sea un tema muy importante y que cada tanto sale. La agenda es cómo construir instituciones periodísticas fuertes y libres en el mundo árabe. Bien, preguntas dos. Una, ¿periodistas israelíes participan? No, no hay periodistas israelíes, por lo menos no he visto. Hicieron levantar
a las diferentes nacionalidades y no había periodistas israelíes. De todos modos está cerrada la frontera con Israel, así que también eso puede ser un factor complejo. No, se podría entrar si que quisieran que hubiera presencia de de periodistas israelíes. Lo segundo, en medio de esta guerra, porque está ahí, como dijiste, a 120 kilómetros, ¿qué escuchás? ¿El Hamas son los buenos y el ejército israelí invasor es el malo y esto es simplemente la respuesta a la maldad israelí? ¿Esta es un poco lo que se escucha entre los periodistas árabes o hay algunos que tengan una crítica al Hamas claramente abierta? No, tienen críticas, tienen claramente críticas porque Hamas no defiende la libertad de expresión, en lo más mínimo. Tiene actitudes y prácticas dictatoriales en ese sentido, así que no es un modelo para seguir. Aquí en Jordania se da la dicotomía que la población, por su gran influencia de origen jordano, tiene de origen palestino, digo, tiene una cierta simpatía con la causa, pero la élite jordana, que es muy inteligente y muy hábil, ha gobernado muy bien, sobre todo lo que rodea al rey, es muy crítico de Hamas y tiene una posición de, bueno, busquemos de la vuelta. Reconocieron a Israel ellos hace mucho, tienen infinidad y les va muy bien por estar bien con Israel y por ser dos países vecinos que comercian y trabajan en conjunto y no guerrean, digamos. Entonces, el modelo de Jordania es un modelo muy exportable a otros países del mundo árabe, ya sea para el Líbano u otros países fronterizos, Siria o los palestinos mismos. Sería ideal que los palestinos adoptaran el modelo jordano. Pero es un país que funciona bastante bien. Usted sabe, usted sabe, mi querido Luis, que la Transjordania en realidad era el lugar de los palestinos, por eso más del 70, el 80% de la población es palestina, y los hashemitas, que son el reino que domina justamente Jordania, son una pequeña mayoría y que en el año 70, entre otras cosas, cuando Yasser Arafat y su gente en Jordania hicieron de las suyas, bueno, los masacraron en lo que se llamó el Septiembre Negro. Digo, Jordania tiene con el tema palestino algo que obviamente es ser en realidad la verdadera Palestina, más allá de todo lo que luego pasó en el conflicto. Pero te quiero llevar a otro tema que leí, que escribiste, que además tuviste por esas cosas de tu profesión y trayectoria la posibilidad de, bueno, en algún momento entrevistarlo nada más ni nada menos que a Henry Kissinger, hombre que marcó la política de los Estados Unidos en el siglo XX. ¿Qué dirías de la figura de Kissinger? Bueno, controvertida, porque obviamente defendió los intereses como secretario de Estado y secretario de Seguridad de los Estados Unidos y en ese momento del mundo occidental, en una época en que el mundo estaba absolutamente polarizado en la Guerra Fría, o estabas de un lado o estabas del otro, o jugabas con la Casa Blanca o jugabas con el Kremlin. No había, y en América Latina coqueteábamos con el Kremlin románticamente, con canciones de protesta, con el pelo largo, romantizando la violencia, pero coqueteábamos con el Kremlin. Y necesariamente Kissinger iba a estar del otro lado, y ahora eso es lo que en Argentina se le recrimina más, haber apoyado a los que después la historia jugó como los malos de la película. Ahora está reviéndose la historia, ¿no? En estos o hay ciertas posibilidades de que se revea la historia con las nuevas autoridades surgidas en Argentina, pero esa es la posición de Kissinger. Hizo lo que tenía que hacer y además sacó el as bajo la manga, la genialidad de convencer al presidente Nixon de arreglar con China, lo que después indirectamente, 6, 7 años después, devino en la irrupción del capitalismo en China.
y le salvó la vida a millones de chinos que se morían de hambre, que eran paupérrimos agricultores de una economía de subsistencia, y pasaron a ser miembros de una clase media pujante, y ese país, que todavía sigue siendo un país dictatorial y de régimen de partido único en materia política, en materia económica, gracias a adoptar las bondades del capitalismo, se ha transformado en la segunda potencia mundial. Era un país agrícola pobre en la década del 70, y 50 años después es la segunda potencia del mundo, pulseando con los Estados Unidos. Son las paradojas que se dan. Aquel que le abrió la puerta, después, bueno, una vez que uno entra, no tiene por qué rendirle cuenta a aquel que le abrió la puerta, ¿no? Y Kissinger, que era un cultor del intento de los equilibrios, como algunos dicen, en las fuerzas, ¿no?, de los bloques, y comprendiendo él siempre que había un mundo multipolar más allá de que los Estados Unidos fueran la primera potencia, un hombre que fue un estratega y que estuvo vigente y consultado hasta las últimas horas de su vida, ¿no, Luis? Así es, tenía 100 años y seguía dando vuelta. Vos sabés lo irónico que fue, lo escribí ahí en Infobae, cuando era una reunión chiquita, ¿no?, del board, es decir, el directorio del CSIS, Center for Strategic International Studies de Washington, que es el think tank más importante de política exterior en los Estados Unidos. Estaban los Paganini del CSIS, y yo estaba ahí porque había escrito en inglés una biografía del Papa Francisco que se había transformado en la más vendida en los Estados Unidos. Así que de repente había pasado a ser como una especie de biógrafo del Papa. Y me invitaron ahí porque era como novedoso, recién llegaba el Papa, hacía poco, y querían saber si era marxista, peronista, qué era Bergoglio. Y conversamos un rato largo. Y lo divertido fue cuando llega Kissinger, todos muy expectantes. Estaba el CEO de Coca-Cola, el señor Niarcos, griego, armador griego muy importante, amigo de Onassis, y que, entre otros. Y yo de colado casi ahí. Éramos 10, 12 personas. Entonces, Kissinger dice, qué lindo verlos. Hacía unos días que había sido electo Trump, muy poquitos días, el lunes siguiente, el martes electo Trump, al lunes siguiente fue, en el 16. Y dice, qué suerte estar con ustedes a pocos días de haberse consagrado el hombre más poderoso de la Tierra. Entonces todos dicen, the president-elect, el presidente electo, Donald Trump, y él dice, no. El hombre más poderoso de la Tierra es Vladimir Vladimirovich Putin, porque él sostenía que la elección americana y el resultado tan sorpresivo en gran parte se debía a las estrategias de Putin de confundir, dividir, polarizar a través de las redes sociales, algo que hacen los rusos muy hábilmente, y que logran que las sociedades occidentales se dividan y convulsionen. Entonces él consideraba, más allá de los méritos del propio Trump para ganar, que su triunfo tenía mucho que ver con una estrategia de Putin. Así con eso rompió o pateó el tablero. Y después hablamos bastante de geoestrategia, me acuerdo, y en algún momento, después de un rato largo, le pregunto a Kissinger, en un recreo que tuvimos, por qué había pasado casi 2-3 horas toda la mañana sin mencionar casi América Latina, 2 o 3 veces, pero muy de refilón. Y me dijo, porque ustedes no son jugadores geoestratégicos, no los podemos tener en cuenta. Ustedes son como los adolescentes del mundo, que propician fantasías, doctrinas, revoluciones, que casi a veces las ponen en práctica ustedes, otras veces simplemente las exportan. Tan románticas que prenden en el mundo. Ahora no se hacen cargo después. Cuando otros pueblos han encabezado o han puesto en marcha aventuras que terminaron mal, los países se hacen cargo. Mi país de origen, Alemania, se hizo cargo. Japón se hizo cargo. Estados Unidos, para reinar en el mundo entero,
se hizo cargo y puso una gran cuota de sacrificio. Ustedes no hacen sacrificios en general para defender sus causas. Así que no se los puede tener en cuenta, después cambian a cada rato, no se los puede tener en cuenta como actores serios del escenario geoestratégico. Así que esa fue la respuesta un poco lapidaria respecto de mi inquietud de por qué en su análisis del mundo que venía no tenía demasiado en cuenta América Latina. Genio y figura, sin duda, Henry Kissinger. Y yo te quería preguntar muchas cosas más, pero te voy a dejar a que sigas en este congreso ahí. Por favor, sí. Amán. Dale, acá. Para la semana que viene, después de que termine ese congreso, quiero que hablemos un poquito de la Argentina, porque conoces muy bien lo que viene también, y algo así. Bueno, cómo no. Bueno, acá voy a seguir interiorizándome del pensamiento de los árabes. Bien, es más que interesante. Muchas mujeres cubiertas, muchas con el pelo suelto. En Jordania eso es habitual, pero es raro. Las que vienen de países más conservadores vienen todas tapadas. Nos va a interesar mucho escuchar tus conclusiones a posteriori y también si encontraste la respuesta, si el Papa es comunista, peronista, si pudiste responderle a aquellos que te preguntaban. Un abrazo, Luis. Bueno, un abrazo grande, hasta luego. Gracias. Luis Rosales, periodista, está ahí en Amán, en este encuentro de periodistas árabes con otros periodistas del mundo, hablando de periodismo y de libertad periodística, con todo lo que eso trae, y en este momento donde a pocos kilómetros nuevamente la guerra está instalada, aunque es una guerra bastante más amplia que la que se vive solamente entre Israel y Hamás. Seguramente Kissinger lo entendía claramente.